¿Cómo le va? Bienvenido. Esta mañana, una vez más, una de tantas veces. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo, señor. No, porque invité a un amigo para charlar de política hoy. O de fútbol. Viste cómo vine hoy, ¿no? Estoy Impecable. impecable. No, decía que una vez más se cortó la autopista panamericana. Las 5 manos hacia la capital y las 5 manos hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién lo cortó? Una empresa de autopartes, una empresa autopartista, una empresa que hace cables para la industria automotriz, que están reclamando salarios caídos, entre otras cosas. 2 problemas. El primero, el espacio de la gente. No nos importa 3 pepinos. Después fue la gendarmería, armó líos, que esto, que aquello, que negociaron, que patatín, que patatán. ¿Se puede cortar una ruta nacional? Pregunto, que es la 9, si no me equivoco. ¿Se puede, muchachos? ¿Se puede? ¿Por qué no cortamos con las cortadas? Digo, ¿no? Y el segundo tema, ¿no es que la industria automotriz está brillante en la Argentina? Si la industria automotriz está brillante, me pregunto por qué una empresa autopartista está con problemas de salarios. Ojo, se entiende, ¿no? Al piojo, no a mí, no a la empresa. ¿Se entendió? Se entendió. Rodolfo Terraño es colega, periodista, historiador, político. Rodolfo Terraño, en Íntimo y Personal. Bienvenido. ¿Cómo le va, Rodolfo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? Muy bien, gracias a usted. Hincha de San Lorenzo. No, lo tengo que decir, porque si es hincha de San Lorenzo, es hincha de San Lorenzo. Bueno, no todo el mundo tiene la suerte de ser hincha de San Lorenzo. No sea envidioso. Están agrandados, están. ¿Qué quieren ser campeones del mundo? O porque el Papa ahora es de San Lorenzo, lograron la bendición final. No, también él tiene la suerte de ser San Lorenzo. Rodolfo, ¿cuántos hijos tiene? 2. Ajá. ¿Varón, mujer? Una mujer y un varón. Ajá. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace el varón? La mujer es licenciada en Administración de Empresas y tiene una consultora. ¿En Argentina? ¿Vive sí, aquí? En Buenos Aires. El varón es barman y vive en Ibiza. Ah, una vida dificilísima la de él, ¿no? Sí, claro. ¿Y trabaja? ¿Le va bien? Muy bien, sí. Trabaja en el Hard Rock Café de Ibiza. Bueno, y le va bien. ¿Y viene, va usted, se ven? Recibimos el año juntos y el año anterior habían venido ellos, porque está casado. Charlando con Rodolfo Terraño, tuve la posibilidad de conocer una parte de su vida dura, trágica. Estamos hablando de 1970 y pico, ¿no es cierto?, en pleno golpe de Estado, cuando todos los que se sientan aquí en el sillón me dicen lo mismo, no sabes lo que es el exilio, ¿no? Y Rodolfo fue uno de tantos, se tuvo que ir a Venezuela, sí, ¿no es cierto? Pero con una diferencia, estando en Caracas... Primero se va a Caracas. Sí, yo había fundado un diario, el Diario de Caracas, y lo dirigía, y se hizo allí un congreso del exilio, y todos vinieron de distintas partes, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, y se habló de eso, de lo duro que era el exilio, del extrañamiento de la familia, de los hábitos, de los amigos, y yo escribí un artículo que provocó una cierta indignación de Osvaldo Bayer y mantuvimos una larga correspondencia, polémica por correspondencia sobre eso, que después se fue publicada en un libro. Yo escribí un artículo que se llamaba El privilegio del exilio, porque pensaba que, bueno, el privilegio es siempre una noción relativa, se tiene un privilegio con respecto a. Claro. Y yo creía que teníamos
un privilegio respecto de los que habían muerto, de los que habían sido torturados, de los que estaban presos, de los que habían querido irse y no habían podido irse. Es decir, en términos relativos, insisto, aquello era un privilegio. Y en mi caso fue, bueno, particularmente afortunado. Fundé un diario, después me fui a Londres, pude estudiar en la London School of Economics, comenzar con mis trabajos de historia en la Universidad de Londres, comprar una editorial muy grande que fue muy exitosa. ¿Los chicos vivían en Londres con ustedes? Sí, claro. ¿Eran chicos en esa época? Sí, hicieron la escuela allá. Bueno, por supuesto, es el toque de la fortuna, ¿no? A uno le puede ir muy mal en el exilio. No, bueno, pero no solo eso, porque usted tiene que recibir ciertas cosas del azar. Y nos fue muy bien, muy bien. Pasamos una cosa difícil, que fue la guerra de Malvinas en Inglaterra. Yo era corresponsal del diario que había fundado, del diario venezolano. Bueno, lo viví como algo, por supuesto, difícil, no como algo que me enfrentara a la sociedad en la que vivía, no era una... ¿La sociedad tampoco lo enfrentó a usted? No. ¿Como argentino? No tuve problemas en ese sentido. Gané algo de plata porque la BBC, ITV, las radios me llamaban muchas veces para exponer el punto de vista argentino y allá cuando lo entrevistan pagan. Que es una cosa... Bueno, yo no le voy a pagar, ya lo sé, pero a lo mejor me hace un regalito. Regalo sí, ¿Ve cómo premio sí. No sería la BBC, pero a la medida, a escala. Rodolfo, me gustaría que comparta con la audiencia de mi programa aquel momento donde usted preveía que podía correr riesgos en su revista, en su momento. Quiero que me cuente la anécdota del bolso, cómo llega la locura, ¿no?, del temor a ser levantado. Esta es un poco la palabra, ¿no? Es muy difícil ubicarse en el momento, porque lo que voy a contarle es una estupidez. Uno no lo puede creer. Yo no puedo creer que lo hacía. Era la única revista que no había aceptado la censura, una revista muy opuesta al gobierno militar. El gobierno militar quería fingir ante el mundo exterior que había libertad de prensa, entonces no podía. Pero bueno, ya habíamos tenido problemas con la AAA por la posición, por la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Denunciamos qué sé yo, la desaparición de Aroldo Conti, por ejemplo. Nadie decía nada sobre eso. Entonces cada vez teníamos más indicios de que iban a venir por nosotros. Sí, claro, claramente. Entonces había esas cosas que yo digo que son inconcebibles cuando pasa el tiempo, ¿no? Yo me di la vacuna antitetánica por las posibles consecuencias de la tortura, como si la tortura lo que trajera fuera tétanos. Teníamos preparadas todas las cosas por la puerta de servicio de mi casa para escaparnos con los chicos. El menor era un bebé, queríamos taparle la boca para que no llorase. Cosas que no iban a tener ningún efecto. Y en esos momentos la mente trabaja de una manera muy extraña. Uno sabe que no va a tener efecto y sin embargo hace cosas que le dan cierta tranquilidad, ¿no? Pero fue un periodo efectivamente ¿Qué había en duro. ese bolso que tenía preparado para rajar? Bueno, ropa. ¿Hasta el pañuelo? Sí, está el pañuelo para amordazar a su hijo, para para taparle que no la boca, para que no le escuchen. Por si lloraba, claro. Primero Caracas, después Londres. Rodolfo Terraño, estamos charlando con él. Usted es escritor de varios libros, pero hay una publicación que le cambió un poco la historia en su vida, ¿no es cierto? Que es la Argentina del siglo XXI, que usted lo había publicado, hablaba de esa Argentina, que lo leía Alfonsini, que se encontró en Europa. Cuénteme. Así es. Yo escribí ese libro, era un momento muy especial de la Argentina, acababa la dictadura, había un gobierno radical que no era previsible años antes, se volvía a la democracia, se juzgaba a los dictadores. Y la Argentina quería repensarse y entonces un libro de esas características halló
un campo fértil, tuvo una gran difusión, se vendieron 120.000 ejemplares, que en esa época era mucho. Y Alfonsín lo leyó, le interesó y a través de un amigo común nos conocimos en París. Ajá, estaba en Londres. Sí, pero mi amigo me dijo, viene el presidente, ¿por qué no te corres? Él era amigo, entonces nos presentó en el Hotel Meurice de París. El presidente me dijo que quería que me incorporase a su gobierno para empezar a hacer algunas de las cosas que yo había puesto en el libro, pero yo lo interpreté como un halago político. Circunstancial. Sí, sí. Pero él me dijo, bueno, yo lo voy a nombrar miembro del Congreso Pedagógico Nacional cuando usted vaya, y yo venía con alguna frecuencia precisamente por el libro, las presentaciones. Cuando vaya, va a la reunión y me ve a mí. Y así empezó. Y cuando yo volví definitivamente, en marzo de 1987, creó una Secretaría de Estado, la Secretaría de Gabinete, con una oficina al lado de él, y poco después me nombró primero presidente del Directorio de Empresas Públicas, donde yo más tarde nombré a los SOVIs, y ministro de Obras y Servicios Públicos, y llegué a manejar más de la mitad del presupuesto de la Nación sin ser afiliado a ningún partido político. Él no me pidió que me afiliara. Yo había sido siempre radical. En la época de la división del radicalismo fui frondicista. UCRI, UCR. Frondizi y Balbín. No, UCRI, UCRP. UCRP, Unión Cívica Radical del Pueblo. Del pueblo. Bueno, yo era de la UCRI, pero bueno, trabajé después con Frondizi, pero no hacía actividad política. Y era, digamos, tenía simpatías por el radicalismo, pero no estaba afiliado. Cuénteme la anécdota. Hay una cosa que los argentinos tenemos poca memoria a veces, ¿no es cierto? Por eso están los historiadores. Pero Rodolfo me contaba, y quiero que lo comparta con ustedes, cómo fue aquella reunión que tuvo con los senadores radicales en Olivos cuando Terraño quería presentar aquella compra a través de la SAS, ¿no es cierto?, de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué dijo Alfonsín? Bueno, hace una infidencia, pero no tengo más remedio que contar. Yo tuve un apoyo extraordinario de Alfonsín, extraordinario. Pero claro, yo era un independiente para el conjunto del radicalismo, un paracaidista, y tenía todo ese poder, y además tenía esas ideas muy raras, como convertir Aerolíneas Argentinas en una sociedad mixta de mayoría estatal, pero con gestión y capital privado, eligiendo a SAS. Yo tenía además la idea, claro, no tomé ninguna decisión administrativa, lo mandé al Congreso para que el Congreso lo aprobara, así que no podía haber ninguna irregularidad. Pero lo que yo decía era que un socio se elige, no se licita. No es que uno puede hacerse socio con la persona que ofrezca más plata. Claro. Habíamos ido a buscar a una de las empresas más eficientes del mundo, muy complementaria. Pero había cierta resistencia en el radicalismo, en el bloque. ¿Incluso en el radicalismo? Sí, sí, en el bloque de senadores radicales, eso de incorporar capital privado, que no hacer licitación. Entonces, había ciertas... Y entonces el presidente hizo una reunión del bloque en Olivos, me pidió que yo explicara, fui a explicar el proyecto, y cuando yo terminé de hablar, él dijo, quiero decirles que el que está contra Rodolfo está contra mí. Repítalo, por favor. El que está contra Rodolfo está contra mí, y eso... Por supuesto, fue una directiva muy clara, es decir, él asumió como propio el proyecto. Lo que quería decir esa frase... Después se desarrolla la historia, claro, y se pierde, ¿no es cierto, sí, Rodolfo? Sí, se pierde con el peronismo en este caso, ¿no? Que era mayoría en el Congreso. Es la historia. Y otra participación que tuvo Rodolfo, que también es una infidencia, pero le voy a pedir una línea nada más, porque tenemos que hablar de San Martín y de lo que viene, es el hecho de que Rodolfo Terraño fue partícipe importantísimo en la transición entre el gobierno de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, ¿no? Sí, porque llegó un momento en que ellos no tenían diálogo y era imposible que el presidente saliente y el presidente entrante no tuvieran diálogo en momentos muy graves para la Argentina, porque eran tiempos de hiperinflación. Además, mi tesis fue, para dominar la hiperinflación hay que tener poder. Un presidente saliente
de un partido que ha perdido las elecciones no tiene poder para eso. Seguir en los plazos que reclamaba la vieja Constitución, es decir, ir desde la elección hasta... Era riesgosísimo. No, pero no se podía gobernar esas condiciones. Claro. Bueno, si Alfonsín se hubiese quedado, habría sido, por supuesto, muy criticado por aferrarse al sillón, por tener vanidad, porque, bueno, en ese momento el pueblo había elegido un gobierno, el gobierno tenía todo el poder para asumir. Había que hacerlo más rápido, digamos. Claro, bueno, y entonces yo empecé la negociación con Menem para que se acortara el periodo. ¿Y qué tal eran esas charlas con Menem? Bueno, tuvimos muchas, y después la última fue en La Rioja, cuando yo fui a notificarle que esa noche Alfonsín renunciaba y se cortaba la negociación. Pero ya estábamos muy cerca, él primero había empezado pidiendo que la transición fuera el 17 de octubre, yo le decía que eso era casi lo mismo que llegara el 10 de diciembre, a los efectos de lo que preocupaba. Después propuso 17 de agosto. Y cada vez era más cerca. Y bueno, y además buscaba fechas simbólicas. Claro. Y después, bueno, finalmente había una diferencia de 20 días entre el momento que yo había acordado con él. Y no tenía sentido seguir insistiendo. Sí, pero todo se precipitó porque Di Tella, que iba a ser, en ese momento se suponía... Canciller. No, en ese momento se suponía que iba a ser el ministro de Economía. Ajá. Guido Di Tella. Guido Di Tella. Y él dijo en una declaración que hizo a la prensa que cuando ellos asumieran iba a haber un dólar recontra alto y una nueva moneda que se iba a llamar Facundo. Lo cual, por supuesto, hacía que el mercado colapsara, porque el peso dejaba de tener valor, no se sabía cuál iba a ser la paridad. Y Menem había declarado en Brasil, al diario O Globo, bueno, le había recordado lo que Perón decía, que cuando los pueblos agotan su paciencia hacen tronar el escarmiento. Entonces había todo un clima que aconsejaba acelerar la transición. Esto es historia, parezco a Luna, ¿no? Esto es historia. Yo lo del Facundo no lo escuché nunca, Rodolfo. Claro. Nunca, es la primera vez que lo escucho. Bueno, lo había dicho públicamente, pero claro, esas cosas se quedan sepultadas en la... Profesor Terraño, ¿le puedo pedir, por favor, que le explique a mi audiencia qué son las PASO? Brevemente y concretamente, ¿qué son? Sí. Las PASO son un gran invento. No, lo digo en serio. ¿Cómo se elegía un candidato antes y cómo se elige ahora en los partidos que no aceptan las PASO, que son las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas? 11 simultáneas de y agosto. obligatorias. 11 de agosto. Así. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo se elegía un candidato antes? Bueno, lo dictaba el dedo. Claro, por ejemplo, hoy día todavía Cristina Kirchner dice Filmus, Macri dice Michetti, y se terminó. O se hacían internas cerradas dentro de los mismos partidos, y ahí dominaban los aparatos, dominaba el que tenía más fuerza, había incluso fraudes. Ajá. ¿Y de eso qué salía? Salía la lista sábana. Salía una lista donde se negociaban, vos primero, yo segundo, etcétera, etcétera, y la gente tenía que votar esa lista, no podía hacer otra cosa. Ahora, ¿qué ocurre? En el único espacio que ha aceptado el sistema de las PASO, que es UNEN, hay 4 listas. Hay Pino Carrió, Prat-Gay Gilavedra, la que integra Ilia, como el Leandro Ilia. Se agregó ahora al final el hijo de Don Arturo, ¿no? Sí, se agregó al y final. Usted ilustró. Y claro, ilustró. Entonces, la gente vota. No hace falta que esté afiliado a ninguno partido, ¿no? Pueden votar kirchneristas, pueden votar macristas. Abierta. Claro, y además como ya el PRO y el Macri el PRO y el kirchnerismo tienen decididos sus candidatos, no tiene mucho sentido votar en esas listas. Pero bueno, aunque no sea así, lo que quiero decir, la gente puede votar dentro de esa, a cualquiera, tomar o votar a Pino. Se puede cortar.
Se puede cortar O sea que boleta. puede ganar Pino para senador y usted para diputado, por ejemplo. No, porque yo soy candidato a senador, no a diputado. Ah, perdón, puede ganar, qué sé yo, Gil yo a Lavedra senador, diputado y usted a senador. Claro. Pero por supuesto lo que queremos, lo que yo quiero es que haya una propuesta uniforme, un proyecto íntegro. Yo prefiero, por supuesto, que la gente vote Terraño Lustó, que es, claro, porque es el candidato a diputado, es el que yo elegí, el que creo que es el mejor. Pero de cualquier manera, lo que digo es, nosotros mismos no sabemos con qué lista vamos a ir en octubre a la elección, porque eso lo va a decidir la gente con su voto. Claro. En proporción a los votos que saque cada irá uno, 2, 3, 4, y se van 5, ordenando, claro. y probablemente vaya Lustó y vaya Carrió y vaya Claro, en el Gilavedra. caso de diputados van a entrar más, en el caso de senadores creo que son 2 en capital, claro, ¿no es cierto? Claro, en todo el país, En todo el país. en cada distrito son 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Entonces ahí no se puede hacer ese intercalado. Podría hacerse entre los 2, pero no lo prevé el sistema. Entonces ahí es eliminatoria. Okay. Si gano yo, Ganaste, los otros se vas, quedan afuera. Perdiste, te quedas afuera. ¿Le costó mucho laburo convencerlo a Martín Lustó? No, yo lo ¿Y por qué, en este caso, por qué lo eligió Martín Lustó? Sí. Nosotros nos conocimos en Londres cuando él tenía 22 años y estaba haciendo un máster en la London School of Economics. Después, ya lo conocía. Sí, sí. Bueno, él fue asesor mío cuando yo fui diputado nacional. Cuando fui senador. Cuando fui senador, él fue asesor mío en materia económica. Chico joven. Bueno, tiene 42. Y tiene una gran formación, no es el economista técnico con anteojeras, sino que tiene una visión del Estado. Yo creo que él tiene una visión del Estado y de la política, y la economía es el instrumento que él maneja para llevar adelante sus ideas. Además, bueno, se lo conoce, es muy claro, es brillante. Y bueno, me pareció que era lo ideal. ¿Aceptó enseguida? Aceptó, no diría enseguida, se tomó Déjemelo pensar, Rodolfo, y esas cosas. 3 días más o menos. Poquito. Hay 2 cosas que me quedan, 2 cosas. La primera, hace poquito usted dijo, entre otras cosas, la UCR debe ser reemplazada como una alternativa de poder si no logra recuperarse en el orden nacional en las próximas elecciones. Bueno, no tan así, pero lo que yo dije fue que si la UCR no se recupera como partido de poder con capacidad de sustituir, sino es una alternancia, funcionalmente la democracia argentina la va a reemplazar. Pero obviamente ese no es mi pronóstico, y al contrario, yo quiero ser parte de la recuperación del radicalismo como fuerza alternativa. Creo que todavía tiene las condiciones ideales, es el único partido nacional fuera del peronismo, el único partido con extensión en todo el territorio, con dirigencia, con militancia, con juventud, con experiencia en todas partes. Tiene las condiciones, pero bueno, yo creo que si un radical gana la ciudad de Buenos Aires, eso tiene un impacto nacional muy importante. 2 preguntas más porque me queda poco tiempo, pero la primera, hipótesis, 29 de octubre a la noche me llama Rodolfo Terraño, yo lo llamo, felicitaciones Rodolfo, ganó, qué alegría, veo que soy optimista, ¿no es cierto? Realista. ¿Qué pasa? Bueno, la luz, desde Londres. No, digo esto, si supuestamente la presidenta tiene pocos votos, la Cámara cambia su geografía, ¿no es cierto? ¿Cómo son esos próximos, o cómo cree, o cómo imagina Rodolfo Terraño esos próximos 2 años? Le digo qué es lo que yo propongo hacer y qué es lo que me propongo hacer. Me parece que esos 2 años son 2 años de transición difíciles y que hay que preparar las condiciones para el gobierno del 2015. No va a ser fácil gobernar porque va a haber que desactivar una bomba de tiempo económica, reconstruir instituciones, pero me parece que esa tarea hay que ir adelantándola a través de la acción legislativa, de las leyes que pueden preparar el terreno y a través de conciliación. Yo creo que hay que buscar consensos,
No se va a poder gobernar. ¿Pero no cree que es casi como imposible con este estilo de gobierno? Sí, cuando se tiene todo el poder, sí. Cuando se pierde ahí se poder, charla. es distinto. Ahí se dialoga. Pero además entre las otras fuerzas también, porque hay Sí, que no crear... solamente el Frente para la Victoria, estamos hablando de todos. No, claro, no, ni principalmente, yo digo el resto de los partidos, pero por supuesto el kirchnerismo en retirada también creo que va a ofrecer, y los sectores que se van a desprender necesariamente. El masismo, el siolismo. Yo creo que con todos, en el Congreso va a haber que buscar... Hablar entre todos. Y buscar consensos para leyes que preparen la transición. Y nosotros llevamos las nuestras, nosotros llevamos nuestros proyectos, sobre seguridad, sobre educación, sobre reforma tributaria, y por supuesto yo voy a tratar de avanzar los nuestros, voy a ofrecerlos como la base de una negociación, pero creo que tiene que haber un diálogo intenso. No soy la BBC, pero regalo algunas cosas. Yo sabía. ¿Toma vino? ¿Toma vino? Sí, claro. Esto se lo guarda para el 29 de la noche de octubre. No va a llegar. No llega. No va a llegar. Una gentileza del Baco Club. ¿Conoce el Petit Colón ahí frente a tribunales? Claro, bueno, fui abogado, ejercí la abogacía durante Íbamos 10 todos años. al Petit Colón. Durante 10 años ejercí Bueno, la lo invito a almorzar, a cenar o a tomar el té en familia. Una corbata va a tener que usar. Sí, claro, yo uso corbata a pesar de que Gentileza algunos del Otero. me dicen que no. ¿Le puedo pedir una línea? ¿Cómo tener a Terraño acá y no pedir una línea sobre San Martín? Pero le hablo de periodista a periodista. Tenemos 35 segundos, Rodolfo. Lo que debemos imitar hoy de San Martín es que hay que tener proyecto, que hay que tener organización, que hay que tener constancia, que hay que tener capacidad de resistir la adversidad y resistir a quienes nos atacan, que hay que llegar al objetivo y que hay que tener a la vez grandeza y humildad. Gracias por venir. Suerte, ¿eh? Muchas gracias. Saludos a Martín, que es hincha de Independiente. ¿Qué va a hacer? Bueno, estuve a punto de no hacer el acuerdo con él, por eso, pero... Encima nos mandaron al descenso. Diálogo, yo no me olvido. Bueno, no hay que olvidar. Muy bien. Hasta la semana que viene. Cállate. Rodolfo Terraño, aquí en Íntimo y Personal. Gracias. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810-22-22776. Banco Provincia. De tu lado. Museo del Jamón. Un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero.